Habíamos dicho en la Parashá de Hanan, hace mención a un pasuk que hace referencia a la entrega de la Torah. El pasuk dice, Kol Gadol Velo Yosef. Es una voz grandiosa que no se detiene. Es lo que dice el pasuk. Es una voz muy grande que no se detiene. Y sobre esto el Midrash dice, ¿qué quiere decir una voz grandiosa que no se detiene? Quiere decir tres cosas, dice el Midrash. La primera, ¿quién se acuerda? ¿Ah? De los Nevi'im, la profecía. La primera explicación es que, ¿qué quiere decir? Es una voz que primero se dividía en 7 y esas 7 voces después se dividían en un total de 70. ¿Ok? Y habíamos dicho 7 en referencia a las 7 leyes de Noé. Y con eso queda claro la importancia de las 7 leyes de Noé que fueron entregadas en la entrega de la Torá. No es algo secundario. Y aquí se aprende la importancia que el judío tiene la obligación de inculcar las 7 leyes de Noé en el mundo. Y el Rebbe utiliza Lichov, que es obligar en las circunstancias que se puede y proponer en las circunstancias donde no se puede imponer. En la tierra de Israel, cuando la tierra de Israel está bajo soberanía del pueblo judío en todos sus aspectos, no político, laico como hoy, sino en realidad hay un rey en Israel que gobierna Israel. Ese rey tiene la obligación de que las personas no judías que viven en la tierra de Israel están obligados a respetar esas 7 leyes. Hay que imponer la ley, porque es una orden que dio Dios para toda la humanidad. Y el Rebbe dice, en las circunstancias como las que nos encontramos hoy, no tenemos la autoridad para ir a forzar que estas leyes hay que respetarlas. Y por más que son leyes universales, que la mayoría de las personas del mundo están de acuerdo que estas son leyes que deben respetarse, no obstante ello, no podemos imponerlas con la autoridad que lo haríamos cuando estaríamos en Israel con un rey. Pero lo que se hace es, se exhorta a la gente a cumplirlas, se inculca, se trata de incentivar para que la gente asuma el cumplimiento de estas leyes. Entonces es interesante ver cómo aprendemos la importancia de esto, porque la voz de la entrega de la Torá de los 10 mandamientos se dividió en 7 voces, en el momento que se dieron los 10 mandamientos. Y esto es para hacer referencia a las 7 leyes de Noé. Más aún, esas leyes, esas 7 voces se dividen en un total de 70. ¿Por qué 70? Se dividió en 70 voces correspondiendo una para cada idioma. O sea que la Torá, mientras fue entregada, fue traducida simultáneamente a 70 idiomas. De aquí aprendemos la importancia de que la Torá tiene que ser estudiada inclusive en una lengua ajena. Y son 70 lenguas, porque en realidad son 70 naciones. Hoy en día tenemos muchas más que 70 naciones. Pero en realidad esas ¿cuántas son las total de países en el mundo? Todo eso se resume en realidad, se subdividieron, pero en realidad son 70. Y son 70 naciones, son 70 lenguas. Y la Torá debe ser enseñada en esas lenguas. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice que uno de los propósitos del exilio, que los judíos no fueron exiliados sino para recuperar Geilim, para recoger los Geilim, los conversos. ¿Por qué? Porque es sabido de que en todos los lugares donde fueron los judíos, de ahí salieron muchos conversos. Y prueba de eso está las diferentes etnias que tenemos dentro del judaísmo. Hay judíos rubios, hay judíos oscuros, hay judíos achinados, yo recuerdo que había gente hawaianos, que eran judíos 100%, personas negras que son hasidim, de Jabal, que estaban en Selmi. Hay judíos de todas partes. ¿De dónde salieron? Cuando salimos de Egipto éramos una sola etnia. ¿Qué pasó? Que fueron incorporándose al pueblo judío personas que originalmente parecían ser no judías, pero terminaron siendo conversos. Y no había forma. O sea, la Torá dice de que ¿qué es un converso?
No es un goy que se convierte, es un ger que se convierte. ¿Cuál es la diferencia entre un ger y un goy? El goy es una persona pertenece a una de las naciones del mundo y no hay potencial de ser judío. El ger nace como una persona de las naciones del mundo, pero ya tiene un alma judía, una neshama. O sea que desde que nace ya tiene potencial de ser judío. Y esta persona tiene una inquietud durante su vida. Y de repente esa inquietud le genera una ansiedad que le hace tocar puertas, buscando una respuesta a esa ansiedad, que algo me está faltando en mi vida. Y ve y averigua y estudia, aprende acá, de allá, de otros lados, hasta que finalmente toca la puerta del judaísmo y dice, esto es lo que yo estaba buscando. Y esa persona está desesperada por ser judío, quiere sinceramente ser judío. Y a pesar de que el judaísmo no es proselitista, el judaísmo no promueve la conversión, nosotros no vamos a repartir folletitos en la calle como hacen los mesiánicos o todos los otros cultos, los Hare Krishnas y los cristianos. Nosotros no hacemos eso, no vamos a la calle a repartir panfletitos para que la gente se convierta. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tiene nada malo para la persona no judía ser una persona no judía. No es como las demás religiones, que el que no se convierte a su religión está en falta. Se va a ir al infierno. No, nosotros no predicamos eso. Todos estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos seres humanos bajo un mismo reinado de Dios. Y hay leyes y hay leyes. Los judíos tienen que cumplir 613, las personas no judías tienen que cumplir 7 leyes. Pero hay personas entre los no judíos que tienen un alma judía, quieren ser judíos. Y esas personas, uno tiene la obligación de darles la oportunidad de que si quieren verdaderamente ser la Torá ordena recibirlos. Es todo un proceso. Entonces, una de las razones por la cual fuimos al exilio fue para recoger a los conversos, que si no hubiéramos llegado al exilio, nunca nos hubieran encontrado nosotros esos potenciales conversos. Estarían buscando algo, nunca hubieran encontrado lo que están buscando. Pero el Rebbe acá no trae esta explicación. El Rebbe acá trae una explicación más mística. ¿Qué cosa es? Redimir las chispas divinas. ¿Qué son los conversos? Las chispas divinas que están extraviadas en el mundo, en el exilio, por todas partes del mundo, y necesitan ser redimidas. Es decir, que en cada cosa en el mundo hay un bien oculto. Un celular puede ser utilizado para cosas muy buenas o para cosas muy malas. Se puede usar para cosas buenas, hay una chispa divina oculta en esto. Hay que redimir esa chispa. ¿Ok? Y el Rebbe extrapola este concepto y lo lleva a las lenguas. Así como cada objeto físico, cada persona tiene una chispa divina, una manzana tiene una chispa divina que uno dice una brajá y la eleva y con la energía va y ayuda a un pobre, etc. Similarmente, en las lenguas hay una chispa divina. Y la importancia de estudiar Torah en la lengua, y esta es otra razón por la cual fuimos al exilio, para que terminemos estudiando, Torah en castellano, los que nacimos en Venezuela, en Argentina, los que nacen en Argentina. Porque siempre me critican por la forma que pronunciamos. Digo que nosotros pronunciamos castellano, ustedes hablan argentino. Más allá de las diferencias gramáticas o el coloquio que tenemos en el castellano entre los diferentes países latinos, es un idioma en el cual nacimos en ese idioma, es nuestra lengua materna. Es la que aprendimos, el español, el castellano es nuestra lengua. Hay que estudiar Torah en esa lengua, hay que elevar el idioma a través de estudiar Torah. Hay una chispa divina en ese idioma, hay que elevarlo a través del estudio de la Torah en ese idioma. Por eso es importante agarrar esta sijá y traducirla al español, tipearla, imprimirla, repartirla. Porque es una de las formas de recoger los conversos. ¿Qué quiere decir? Agarrar un idioma que es profano, así como está, pero tiene una chispa divina y revelás, lo convertís, es decir, lo transformás en algo elevado. ¿Cómo? Estudiando Torah en ese idioma. Por eso nuestros sabios que fueron a parar a Babilonia estudiaron Torah en arameo. Que el Talmud entero, el Talmud Babilonia, está escrito en arameo. Y acá tenemos los hijos del Rebbe en Yiddish, tenemos en ladino, el Meam Loes, que está escrito todo en ladino. El original del Meam Loes, ¿escucharon lo que es el Meam Loes? Es un texto muy interesante, muy amplio y muy extensivo sobre la explicación de la Torah, del Humash. Y está escrito todo en ladino, que es el Yiddish de los Sefaradim.
Todo eso es una misión en sí. ¿Y Dios dónde demostró la importancia de hacer esto? En la entrega de la Torá. No es una cosa, una costumbre, una cosa que no nos queda más remedio. No, esto es parte de la misión. ¿Y cómo Dios nos lo demuestra? Dios hizo sendo milagro. Dividió su voz en 7 voces para dar valor e importancia al cumplimiento de las 7 leyes de Noé, que tenemos la obligación de inculcar en la humanidad, para que el mundo sea un lugar decente, porque el mundo no es una jungla, dice el Rebbe. El mundo tiene un patrón, y la forma de que el mundo se rija con decencia y moralidad y ética es a través de esas 7 leyes. Y más aún, esparcir judaísmo y todo el mensaje de la Torá en todas las 70 lenguas. Después tenemos a un segundo pirush que dice dice que el pasuk, una voz grande que no se interrumpe, que no para, que sigue. ¿Qué quiere decir que sigue? Que la voz sigue. Sigue a lo largo de las generaciones. ¿Cómo? A través de los profetas y a través de los rabinos, de los sabios, de los rabinos de cada generación, de los líderes de cada generación. ¿Cómo así? Los profetas, ¿qué son? Los profetas están transmitiendo algo que Dios dijo. Dios reveló algo en un momento dado en el futuro, y eso es un mensaje de Dios. El profeta lo recibe y lo tiene que transmitir. Por lo menos aquellas cosas que Dios le dijo para transmitir. No todas las cosas los profetas transmitían. Pero las cosas que Dios le decía al profeta que tenía que transmitir, transmitían. Entonces, ¿qué quiere decir una voz que no se interrumpe? Quiere decir que la entrega de la Torá comenzó hace 3.327 años, en el año 2448 la creación, pero continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque en cada generación surgen profetas, y a pesar de que es cierto que se interrumpió la profecía durante un periodo amplio, el Rebbe incluye a los sabios, a los jajamim, que cuando un sabio, un verdadero sabio, una persona que está en la estatura de ser un verdadero sabio, una persona que es un tzaddik en su generación, las cosas que él dice también están inspiradas por Ruach HaKodesh. Hay inspiración divina en esas palabras. Y eso, ¿de dónde están? No estamos diciendo, si no hubiera dicho la Torá esta explicación, de que la voz continúa, que no se interrumpe, si no hubiéramos dicho esta explicación, pensaríamos que los profetas, bueno, dijeron cosas importantes también, que están relacionadas con la Torá, etc. No. Esto es, desde la entrega de la Torá, Dios dijo, estas palabras que se van a decir, tienen que ver ahora, son importantes como ahora como la Torá que está siendo dicha en este momento, en el momento de la entrega de la Torá. ¿Cierto? Entonces entendemos la importancia de estas dos explicaciones. ¿Por qué la voz se dividió? ¿Por qué Dios hizo el milagro de dividir la voz en 7 y en 70? ¿Qué quiere decir que no se interrumpía la voz, que seguía de largo a través de las generaciones? Que lo que se sigue revelando hasta el día de hoy a través de los tzadikim de nuestra generación es parte de lo que se entregó en la entrega de la Torá, es la misma voz. Entonces nos queda el tercer pirush. ¿Cuál es la tercera explicación sobre el del Midrash? Que dice que la voz de los 10 mandamientos no tenía eco. Y el rey pregunta, ¿cuál es la trascendencia de este milagro? O de este acontecimiento. Qué raro que la voz no tuviera eco. Y es raro, inclusive el rey hace una pregunta al comienzo, hay una contradicción acá. La Torá dice que es una voz grandiosa, una voz potente. Bueno, si es una voz potente, ¿cómo es que no tiene eco? Al contrario, ¿cómo va a decir que no tiene? El hecho que no tiene eco no muestra que es una voz potente, muestra lo contrario. Porque para que la voz tenga eco tiene que tener alguna potencia. Mientras vos más gritas, más hace el eco en las montañas. Y si no tenía eco, parecería decir que al contrario, que la voz de la Torá fue una voz débil, tenue. No había fuerza en esas palabras. Y el Rebbe explica que en realidad era una voz sumamente potente. Y el hecho de que no tenía eco, hay una opinión que dice que eso se debe a que Dios hizo que no hubiera un eco para que nadie pensara que la repetición de la voz viniera de Dios y de otros. Y el Rebbe dice que esa es una respuesta muy forzada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando alguien dice algo en voz alta y hay un eco, el eco viene de la voz de la persona que lo dijo.
Nadie piensa que es otra persona que está repitiendo. Es exactamente el mismo tono, es la misma voz, solo que se repite. Todo el mundo sabe que viene la misma persona. Entonces el Rebbe dice, esta explicación no es suficiente. Entonces el Rebbe dice acá que el hecho de que no tenía eco, dice, primero que todo, sí era una voz potente. La diferencia es que la voz no rebotaba. ¿Qué es un eco? Entonces el Rebbe da el ejemplo de lo que es Or Hoser. ¿Recuerdan que hablamos? Una luz que Or Hoser, hay dos tipos de luz, Or Yashar y Or Hoser. Or Yashar es una luz recta, derecha, que viene de su origen y se proyecta desde su origen. Por ejemplo, la luz del sol. La luz del sol viene, emana del sol y viaja directo. La luz que recibimos nosotros acá es una emanación, es un rayo de luz que salió del sol y vino derechito hasta acá. Pero existe otra luz que es Or Hoser. Or Hoser es una luz que vuelve en el sentido de que rebota. Que la luz va a un lugar y de ese lugar viene. ¿Cuál es el ejemplo? La luz de la luna. La luna no tiene luz propia. La luna recibe la luz del sol, rebota la luz y viene a parar acá a la Tierra. Por eso vemos una luna hermosa, romántica, así grandota, que la vemos así, que brilla enormemente, es toda plateada, así. Es una luz que está rebotando en ella. Lo mismo, dice el Rebbe, ocurre con el eco, que es como una pelota. Una pelota, cuando vos la tirás, la pared no absorbe la pelota. No, la pared rechaza la pelota y la pelota vuelve. Y el eco es exactamente lo mismo. La voz no sigue de largo, rebota en la pared, para en la pared, para y rebota y vuelve para atrás de vuelta. ¿Qué quiere decir que la voz de la entrega de la Torah no tenía un eco? Quiere decir que era una luz, que la voz de la Torah no tenía eco. Primero que todo era una voz sumamente potente. Era una voz grandiosa, pero no rebotó. ¿Qué hizo en cambio? Penetró. Permeó, sería la palabra apropiada. Impregnó, se absorbió en la materia física. En todo. No solamente en las personas, sino en los animales, las plantas e inclusive el mundo mineral, el domem, el mundo inanimado, las piedras. Inclusive el mundo mineral, el mundo inanimado, inclusive él absorbió las palabras de la Torah. Y esto dice el Rebbe, porque el Rebbe es una pregunta, primero que todo, ¿de qué me sirve saber que no había un eco? O sea, ¿cómo dice esto algo grandioso de la voz de la Torah? Al contrario, parecería lo contrario. ¿Qué es la explicación? ¿Por qué Dios, si realmente la voz se absorbe, es un milagro? Dios cambió la naturaleza de la voz. Cambió la naturaleza de... hubo un cambio importante en la naturaleza. La voz rebota. ¿Cómo es posible que la voz se absorbió? Hubo un milagro, hubo un cambio ahí importante. Pero Rebbe explica que en realidad no es tanto un milagro como el tipo de voz causó que realmente sea absorbido. Y Rebbe pregunta, ¿y de qué me sirve a mí este hecho? Dios no hace un milagro, Dios no hace nada en vano, todo ocurre para algo. Y si la Torah me da esta explicación, no está solamente entreteniendo mi pensamiento y mi intelecto, diciéndome cosas interesantes. Lo que hablo son muy interesantes, pero la Torah no se limita a eso. Si la Torah lo dice por algo tengo que aprender yo de esto. Así como aprendimos de las otras dos explicaciones, de esta también, del hecho que no había eco, también tiene que haber una enseñanza. Es acá donde estamos, más o menos, en la letra Dalet. Un eco es similar a una luz que rebota. כשאויר נמשך ונתקל במקום שיש בו דבר המסתיר בעיני האויזו מלהמשיך הלאה, האור חוזר, הוא נחסם וחוזר לאחורה. Una voz, cuando una luz
se proyecta y llega a un lugar donde hay algo que bloquea a esa luz de continuar, entonces la luz rebota. De hecho, esa es la explicación de por qué podemos ver algo. La explicación de por qué yo puedo ver esta hoja es porque, la explicación científica, es porque la luz llega a este objeto y rebota, y yo percibo el rebote de la luz, y percibo que esto es una hoja. Esa es la verdadera definición de lo que uno ve. Es una luz que rebota, y el resultado del rebote de la luz es que yo veo. Y lo mismo dice el Rebbe, voy a traducirlo directamente, lo mismo ocurre con el eco. Cuando la voz llega a una pared, o con algo que detiene la voz rebota, vuelve. ¿Cómo? A través de un eco. Y eso es lo que se llama un bas kol. Bas kol es la hija de una voz. Viene de la voz. La voz fue y volvió. Lo que vino es la hija de la voz. El resultado de una voz que fue y vino otra. Pero no, es la misma, pero que rebotó. Se llama bas kol. Pero la traducción que le damos es un eco. Y con una pelota que dijimos que golpea en la pared. Y esto siempre y cuando es con la condición de que la pared no absorba dentro de ella la pelota, o la voz, o la luz. Cuando Dios dijo los 10 mandamientos, comenzando con Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, era una grandiosa voz. Nada podía atajar y detener a esa voz. O sea, en realidad no era tanto el milagro que Dios cambió la naturaleza del mundo físico para que pudiera absorber. No. La voz era tan potente que fue absorbida. Es decir, que el mundo físico no tenía fuerza para contener, para parar esa voz y hacerla rebotar. Todo lo que se absorbe se queda, todo lo que es la voz de Anoji quedó absorbido en toda la materia del mundo, toda la fisicalidad del mundo. ¿Por qué? Porque Matán Torah, la entrega de la Torah, era como la revelación del futuro cuando venga Mashiach. Porque cuando venga Mashiach se va a revelar la gloria de Hashem, y como dice Berrao Kol Basar, y toda carne podrá ver. Y usted usa el término basar, carne. ¿Por qué no dice las personas o los ojos van a poder ver? Dice no, la carne, toda carne podrá ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de la gloria de Hashem se va a absorber inclusive en la carne física. Y por ello, de acuerdo por las reglas de la naturaleza, no podía haber un eco. No fue romper las reglas de la naturaleza, no fue como se partió el mar y Dios y los judíos cruzaron. Ahí la naturaleza del mar fue cambiada. No, acá no se cambió la naturaleza. La voz era tan potente que la naturaleza no tenía otra opción que absorberla. No podía rechazarla, no tenía fortaleza para rechazar esa voz. Por eso es que no hubo eco. No por la debilidad de la voz, sino al contrario. Siendo que era una voz grandiosa, por eso no se detenía, seguía. No tenía eco. O sea que en realidad no había un milagro, sino que era una cosa natural. Que sí quiere decir que la voz, a partir de una intensidad, ya deja de tener un eco. En realidad, 5, la letra G. En realidad, también ahora esto es así entonces. Esa es la novedad que dice el Rebbe. Lo mismo ocurre hoy. Cuando una persona estudia Torah, la voz de la Torah tiene que penetrarle a esa persona, no solamente las paredes de la casa que escuchan a la persona que está estudiando Torah, que está estudiando, como dicen los sabios, que cuando venga Mashiach, los troncos, las maderas, las columnas de la casa de una persona van a ser testigos. Las paredes van a hablar. ¿Qué van a hablar? Van a decir todo lo que hicimos en nuestras casas a puerta cerrada. Son testigos. ¿Por qué? Porque ellas absorbieron todo. Siendo que ahora
ellas absorben dentro de ellas todas las palabras y todas las acciones, solo que ahora eso está oculto. Eso está ocurriendo ahora, pero no lo podemos percibir. Y este ocultamiento también tiene lugar de acuerdo a la Torá de la verdad. Porque existen diferentes tipos de halajot, por ejemplo, en cuanto a las leyes de Tzniut. Cuando una persona hace algo a puerta cerrada, o lo hace en forma revelada, en público, y en el futuro, cuando haya Mashiach, las paredes van a gritar, van a decir todo lo que absorbieron dentro de ellas. O sea que las palabras van a salir de las paredes haciendo testimonio de todo lo que las paredes vieron y escucharon. Es un dicho popular, las paredes tienen oídos, pero eso la gente lo dice porque cuidado que hay gente que puede estar escuchando. Pero las paredes tienen oídos, es un concepto judaico. Nosotros tenemos una patente de ese concepto. Pero es literal, las paredes escuchan. No que hay alguien que está escuchando, las paredes absorben. Y similarmente, o sea, una revelación similar a esta, de la del futuro cuando venga Mashiach, también tenemos ahora, ¿para quién? Para los tzadikim. Los tzadikim ya tienen este tipo de circunstancias, se aplica a ellos ahora. Hola, ¿qué tal? Como está escrito en el Yerushalmi, que uno de los sabios de Galil, su bastón, el bastón de Rabbi Meir, que estaba en su mano, y le enseñaba conocimiento a él. El bastón de Rabbi Meir le instruía a él. Y aparentemente, ¿cómo puede un bastón transmitir conocimiento? Es un bastón, es algo inerte. Inclusive, no solamente transmitir algo, el tipo de conocimiento, para que se llamaba conocimiento para los grandes del Talmud de aquella época. Otros de su época no podían llegar a ese nivel de conocimiento. Rabbi Meir tenía un nivel de conocimiento muy alto y parte de su conocimiento venía de su bastón. ¿Cómo es así? La respuesta es porque su Torá, la Torá de Rabbi Meir, estaba absorbida también en las cosas físicas. La Torá que salía de la boca de Rabbi Meir era una Torá con mucha potencia y se absorbía en las cosas físicas. Y todas las cosas físicas que estaban a su alrededor cuando él estudiaba Torá. Y esa Torá que él enseñaba, que él estudiaba, también se absorbió en su bastón. Su bastón tenía la capacidad de dar conocimiento, porque lo había absorbido. O sea que en algún momento este bastón reveló algo que estaba oculto en él. Y esta es la razón también por la cual hay se acostumbra que se haga, las personas cuando fallecen, algunas personas tienen la costumbre de que el cajón donde le llevan a la persona para la sepultura se construye del Stender. El Stender es como el púlpito donde ponían sus libros, sus gemarot, sus libros para estudiar, o la mesa. Cuando el Rebbe se ausentó hace 21 años, el Rebbe tenía una mesa muy linda en el Shil de arriba, en 770, y esa mesa la cortaron toda y hicieron el cajón para el Rebbe con esa mesa. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿De acuerdo a lo que estamos hablando? La madera de que iba a hablar. ¿Ah? La madera iba a hablar lo que estudió. Claro, la madera era un testigo. ¿Por qué? Porque la madera de la mesa o del púlpito serían testigos del estudio de Torá de esas personas. ¿Por qué? Porque en ella se absorbió la Torá a través del estudio de ellos. Quiere decir que existe un concepto actual de la absorción de Kedushá, de Torá, dentro de las cosas físicas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué lección yo saco para mí? Y esta es la parte donde Rebbe concluye.
la enseñanza de esto es nuestro servicio a Hashem. Todas las revelaciones que van a venir en el futuro dependen de nuestro esfuerzo hoy. Necesitamos entonces esforzarnos para que la Torá que se estudia, que estudiamos, penetre a la persona entera, a toda la persona, que la Torá nos penetre a nosotros. No quiere decir solamente penetre intelectualmente, que penetre en nuestros cuerpos, como el Rebbe explica ahora. ¿Hasta qué punto? Hasta inclusive la parte que es considerada inanimada del cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque en la misma forma que la creación está dividida en 4 categorías, que son Doimem, los minerales, los inanimados, Somea, todo lo que son las vegetales, las plantas, Jai, todos los animales, Umedaber, que es el que habla, que es el ser humano. Son los 4 niveles de creaciones que hay en el mundo. Toda la creación está compuesta de eso. Similarmente, dentro del hombre, porque el hombre, la persona, es un mundo pequeño, dentro del mundo que cada uno de nosotros es, existen estas 4 categorías. Existe un nivel dentro de nuestro mundo que está en el nivel de Medaber, que es aquel que puede hablar, la parte más elevada del ser humano. La parte más elevada de la creación es el hombre, es el pensante, el que puede hablar, es el parlante. En el ser humano, ¿cuál es la parte más elevada? La cabeza, la parte intelectual. Y así como existe la parte más elevada, también existe la parte más baja. ¿Cuál es el inanimado dentro del ser humano? ¿Cuál es el domen dentro del ser humano? Sí, la cabeza y el intelecto es el medaber, es el ser humano dentro del hombre, el aspecto más elevado. ¿Cuál es el aspecto más bajo, el equivalente al inanimado, a los minerales, al mundo inanimado que existe dentro del hombre? ¿Cuál es la parte menos viva, que menos vida muestra en el ser humano? Que parece una piedra. El talón. El talón. Este se atrapa leyendo. Una persona. ¿Ah? Las uñas del pie menos todavía. ¿Está bien? ¿Cierto? Las uñas del pelo son más insensibles. Cuando una persona quiere saber si quiere meter en la ducha para saber si el agua está caliente, nadie mete la cabeza para saber si la bañera está caliente, si el agua está caliente, ¿verdad? Nadie mete la cabeza. ¿Qué es lo que uno hace? Mete el talón. Porque el talón es más insensible. Si va a quemar no me va a doler tanto. Es como la parte que es inanimada dentro del cuerpo. Dice el Rebbe algo muy interesante acá, que la Torá tiene que penetrar no solamente en el intelecto de la persona, sino inclusive el talón de la persona. Como está escrito sobre Abraham Avinu, Eke Basher Shama Abraham Bekoli, la traducción que solemos dar a ese pasuk, por causa de que escuchó Abraham mi voz, dice Hashem, pero usa la palabra Eiker. Eiker, el talón que escuchó la voz de Hashem. Lo cual quiere decir que el talón de Abraham Avinu también se afectó por la voz de Hashem que habló con Abraham. Y como en la entrega de la Torá, que la voz de la Torá, la voz de Hashem, de los 10 mandamientos, también afectó lo físico, porque era una voz muy potente, era algo físico, una voz muy potente que no se interrumpía. Era una voz sin ningún tipo de límite, tan ilimitada. Y también esto es un aspecto espiritual, que son 2 opuestos. La voz que Hashem reveló en la entrega de la Torá penetró no solamente lo espiritual, sino también lo físico. Porque lo físico normalmente no absorbe lo espiritual, y lo espiritual normalmente no contiene lo físico. Davka, una gran voz que está por encima de los límites, entonces esa es la voz que puede penetrar lo físico. Y similarmente tenemos que hacer nosotros, y esta es la enseñanza para nosotros, que esta fortaleza, este poder de la Torá, de que la persona estudia
y absorbe también su tobillo, no es solamente el intelecto que hay en la Torá, sino que no hay ninguna relación entre el intelecto, entre el cerebro y el tobillo, no hay ninguna relación, son opuestos. Solo que esta grandeza no es porque la Torá es por la gran sabiduría y la intelectualidad que hay dentro de la Torá. No. Es la penetración de la voz de la Torá en todo el cuerpo, no es por la gran sabiduría que tiene la Torá. No, es porque es una voz potente. Y esa voz potente penetra tanto el cerebro, el intelecto, también penetra el talón. Pero perdón, ¿por qué no por la sabiduría en sí? Porque el aspecto penetrante de la Torá es su intensidad. Si te vas a limitar exclusivamente por el tema de la sabiduría, solamente el cerebro la puede percibir. Y existe una extensión a través de los órganos. Algo de la sabiduría llega a los órganos. La mano necesita alguna sabiduría también, pero es una extensión de la sabiduría del cerebro, que la mano aprende cómo hacer cosas, por ejemplo. Y mientras más bajas, más tosco, más burdo, más torpe es el cuerpo. ¿Entendés? Pero el pie no. Es como, va por el tema de un bitul a Hashem, más ¿De que un? de una anulación a Hashem. Como... Anulación, sí. Pero no es que no depende de la anulación ya. La voz es tan fuerte que ya penetra todo. Bueno, gracias. Entonces, es la divinidad, más que la sabiduría, lo que hace ser penetrante. Y cuando el estudio de la Torá está penetrado en cada persona, hasta que inclusive el tobillo de esa persona, el talón de esa persona lo absorbe, se extienden los 248 órganos, entonces esa Torá que la persona absorbió va a perdurar, no se va a olvidar, va a continuar. ¿Por qué? Porque llegó es una cosa tan fuerte que se eleva hasta el trono de gloria de Hashem. Y ahí no existe el olvido. No hay ningún límite. No hay forma de olvidarlo. Es una voz que no para, no se detiene. ¿Qué quiere decir no tiene? No se olvida. Continúa existiendo. ¿Cómo puede ser de tan bien que se estudió? Porque se estudió con tanta fuerza, con tanta intensidad, que se absorbió tan bien que ahora nunca se puede olvidar. Cuando el estudio de la Torá es así, en esa forma tan intensa, que se absorbe inclusive en el nivel más burdo y bajo del hombre, y en una forma que no se olvida, lo cual quiere decir que afecta también el tiempo, no solamente el espacio físico, el lugar físico, sino también la dimensión de tiempo, porque perdura siempre, es constante, porque no es olvidada. Entonces la Torá lo agarra a uno. La Torá lo abraza a uno. La Torá le penetra a uno. No solamente en el momento del estudio, sino también después de que la persona termina de estudiar. Se levanta, sale de la casa de estudios, y cuando la persona está en la calle y está en su negocio, con la autorización de la Torá fue a hacer cosas permisibles en la calle, con las cosas que están autorizadas a hacer, y esa persona está haciendo un negocio, está trabajando, no está estudiando ahora. No obstante ello, por la forma en la cual esta persona estudió, de una forma tan penetrante, cuando esa persona va y abre su negocio y está detrás del mostrador, se puede percibir en la conducta de esa persona, la forma de comportarse de esa persona, que es una persona que estudió Torá. Por la forma en que lo estudió. Afecta su comportamiento, afecta su esencia, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de ser es otra. ¿Por qué? Por la forma en la cual estudió Torá. O sea que la Torá afecta todas las cuestiones de la vida diaria de esta persona, inclusive las cosas físicas. Hasta que llega el punto, Shepejol de la Jejataejo, que es por lo que dice la Torá, conocerás a Dios en todos tus caminos. En todos tus caminos lo conocerás a Hashem. ¿Qué quiere decir en todos tus caminos? No solamente cuando estamos sentados en una clase de Torá. Es cuando trabajamos, cuando caminamos por la calle, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en la que pensamos, las cosas que hacemos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos.
es ahí donde uno percibe hasta qué punto me afectó o no me afectó la Torah. Hasta qué punto se absorbió dentro de mí la Torah. Hasta qué punto soy un reflejo de lo que estudié, de tanto que lo absorbí. Entonces, cuando eso ocurre, la persona logra algo grandioso, que de la porción que Hashem le asignó a cada persona, y Hashem nos da una porción a cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas les es asignada un lote. Y ese lote, el primero empieza por mi cuerpo, el cuerpo que Hashem me dio, que tengo que trabajar con él, mi alma animal, mi etcétera, que tengo que trabajar con él. Después tengo mi familia, los miembros de mi familia, a quienes yo trato de influenciar en una forma positiva, los miembros de mi comunidad y mis cosas físicas, mis lugares físicos, mis pertenencias. Todo tiene que estar absorbido por cosas sagradas. Un judío tiene que tener abundancia. ¿Por qué? Porque esa abundancia la necesita para absorberla de Torah. Tienes que tener una sala grande, muebles lindos, un comedor grande, poner una mesa inmensa como esta en tu casa, llena de sillas para poder recibir invitados en Shabbat, para que escuchen palabras de Torah. Eso es mejor de la Jehandaemo. Invita a gente, ten una casa hermosa. ¿Por qué? Porque lo estás usando para conocer a Dios en todas las cosas que haces. Eso es hacer que la Torah penetre en nuestras vidas. Hacerlo con alegría, hacerlo con entusiasmo, no como una carga. Tengo ganas de hacer esto. Me entusiasmo con lo que estudio, me lo llevo conmigo. Y en la medida que yo me entusiasmo y hago de este estudio algo intenso, penetra cada vez más y por eso se refleja en mi comportamiento cuando salgo de la casa de estudio. Esta es la enseñanza que tenemos para cada uno de nosotros.